Del presente siempre uno viene de algún lado y hacia algún lado va, o sea que alguna lógica de proceso siempre existe. Sí. Está siempre, está siempre, es parte de... Y parte del tiempo, como decías vos. Es parte del tiempo. ¿Será? Sí, en realidad este mes nos pasó, suele sucedernos con mi socia, que en los trabajos que vamos haciendo hay una palabra que resuena, ¿no? Y hay una palabra que vuelve en algún momento determinado. Y en estos últimos días la palabra era el proceso. Digamos, la importancia de valorar el proceso que hace que algo suceda. Y de entender que cada cosa tiene un tiempo y un proceso determinado y un momento para suscitarse. Nosotros acompañamos procesos de cambio, de crecimiento, de transformación de otros, y solemos caer como en esta ilusión de bueno, como quiero ir para allá, esfuerzo o intento que eso suceda, y me pongo ansioso o me frustro, me pongo mal cuando eso que yo había proyectado no se da de la forma que lo había proyectado o en el momento que lo había proyectado. Y más cuando son cuestiones grupales, ¿no? Porque si a uno le cuesta esperar el tiempo propio... No, para nada. Es decir, bueno, yo me proyecté que quería hacer tal cosa y eso no llegó de la forma que yo lo había proyectado y me enojo y me trago y no avanzo y no busco por otro lado porque esa ilusión que yo tenía no llegó. Cuando esto es grupal es más complejo todavía transitar la transformación de todo un grupo, ¿no? No sé, para mí en grupo es mucho más fácil, porque la fuerza se une. Sí, la fuerza se une. Claro, y por supuesto que sí. Sí. Si hay que conseguir algo, hay que construir una casa. Y uno solo sí va a demorar muchísimo. Pero si somos nosotros 5... Sí, el tema es que no te salga... Yo tenía un amigo que era un boicoteador fantástico. Y viste que se generan esos roles en los grupos y siempre el que... Sí, pero para hacer el tuco no te conviene ir a buscar la carne de la 80 kilómetros. Sí, bárbaro, ¿querés ir a buscarla? Y bueno, y te deja el problema. Claro. Y estás toda la vida con el problema. Sí, no, hay que estar de acuerdo en lo que se va a hacer. Bueno, y ahí es donde los procesos empiezan a encontrar sus dificultades y muchas veces se cortan, ¿no? Se frustran porque uno no puede transitar o superar esa etapa que está en todos lados. En realidad un poco lo que nosotros observamos y justo ahora estábamos empezando a ver un libro de un señor que habla de mirar las organizaciones y los organismos como justamente como organismos vivos, sino como bajo una lógica mecanicista, donde las cosas se dan en un paso a paso y siempre suceden así, sino que se puede modificar en el paso del tiempo. No, y de hecho se modifican porque las organizaciones están vivas, están conformadas por seres humanos y por más lógica mecanicista que uno le pueda imponer en el control del tiempo y el ritmo y la eficiencia y el proceso, la realidad es que el ciclo de las cosas y de las personas no lo fija un mecanicismo. O sea, nosotros somos seres vivos como lo son los árboles y como son los animales, y en algún punto nuestro desarrollo es cíclico. Y así como el árbol necesita del calor para florecer y del frío, nosotros también en los procesos tenemos momentos de florecer y de donde las cosas fluyen y nacen y surgen y ni siquiera sabes por qué, porque capaz que vos lo habías planificado hace 6 meses atrás y se truncaba, y se truncaba, y se truncaba, y un día dijiste, listo, suelto, y plúmbate, viene lo que vos querías, y vos decís, ¿y acá qué pasó? Y al revés, ¿no? Y hay veces que hay cosas que se están enfriando y que se están muriendo por el tránsito y que ha decidido tomar esa cosa, y uno se resiste a esa muerte, ¿no? Que puede ser de un proyecto, de un objetivo, de una persona, o de, no sé, o de un ideal. Entonces, un poco la lógica en la que estamos trabajando con WENU desde ERCO y en la cual nos seguimos metiendo mucho, y además empezamos como a detectar que así sucede independientemente muchas veces de cómo uno lo planifique, es poder tener como esa presencia y esa conciencia en observar y observarnos en qué momento del proceso estamos para saber qué es lo que se necesita ahora, y no tanto detenernos en qué nos gustaría que pase, digamos, y confiar un poco que hay un ciclo natural de las cosas que hace que en algún momento las cosas den fruto y en algún momento florezcan y en algún momento se caigan, mueran para transformarse en otra cosa.
Digamos, entonces, poder transitar eso sin ponerle tantas trabas y tantos obstáculos que tienen que ver más con una expectativa propia, que con lo que realmente debe suceder, facilita muchas veces llegar a un destino conjunto. Y entonces, lo que estábamos viendo en los procesos era esto, ¿no? Justo evaluábamos 3 procesos que estaban llegando a su fin en la lógica y veíamos esto, ¿no? De decir, bueno, hoy las cosas se dieron, pero mira todo lo que tuvo que pasar y todo lo que se tuvo que transitar para que así suceda, y poder hacer el trabajo de sentarse a valorar ese todo y no quedarse solo con el resultado, nos ayuda a ser como más conscientes de después, para afrontar otro proceso de cambio y transformación, de la importancia del esperar, no pasivamente de una espera que, bueno, me siento abajo de la palmera que me lleguen las cosas por iluminación del Señor, pero sí del entender que hay un momento para cada cosa, digamos, y que hay veces que lo mejor es enfriar y hay veces que lo mejor es activar, y el qué momento se da para cada cosa en realidad se puede percibir como uno percibe cuál es el agua que corre en un arroyo y cuál es el agua que está estancada. Vos si mirás la naturaleza, vos te das cuenta qué árbol está muerto y qué árbol tiene vida. Pasa. Y así también, cuando miramos y nos sentamos a observarnos como grupo de trabajo, como grupo familiar, podemos darnos cuenta cuáles son las cosas que están vivas, que tienen vitalidad, y cuáles son las cosas que están obstaculizando y que tienen que tener otra cauce y otro curso. Visualizarlo primero y luego... Entonces, bueno, en eso estamos trabajando fuerte en ERCO, o han sido cosas que han dado muchas vueltas estos meses, y estamos en un proceso como de capitalizar ese saber, ¿no?, que nos da el transitar procesos largos con otros. De decir, bueno, fíjate cómo tuvo que pasar esto para que entonces ahora estemos acá, y cómo cada cosa tuvo su momento, más allá de lo que uno planifica o entiende. Bien, está espectacular este proceso justamente que estás explicando. Lo que yo quisiera preguntar, que es ahí donde me pongo en nena mala, y claro, y te pregunto, esto que, digamos, observar los procesos y poder ir alegrándose, digamos, cuando uno afloja y pum, florece de la nada, como decís vos, que en realidad no es de la nada, sino, digamos, viendo, o lo abandonás y finalmente lo abandonás porque finalmente tiene que morir esa situación, ese espacio, es lo que carajo sea. Lo que te pregunto es, las instituciones no tienen esa mirada, por eso son tan estructuradas, digamos, por eso son tan pesadas. Hola, digamos, ¿qué tal? en un sentido. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo hace ERCO para laburar con esta mirada en una institución pública, digamos? Bueno, en realidad las instituciones públicas o privadas están conformadas por personas. Por eso te Entonces, si bien la lógica que ha primado... Me falta un dato, que es, las instituciones tienen un tiempo, digamos, están acostumbrados a un tiempo lineal, digamos. Esto se empieza acá, tienen estas pautas y se tienen que terminar acá porque institucionalmente es así. Eso dicen las normas. Claro. Después está lo que sucede, que tiene que ver con el comportamiento humano. Y la forma que nosotros tenemos de abordarlo es abordar el desarrollo humano y no el desarrollo del organismo por el organismo en sí mismo. El organismo público, digo, ¿no? O la institución pública, para no confundirlo con el concepto de organismo vivo, que es lo que es una institución. Entonces, si uno aborda la norma y exclusivamente la norma y en ningún momento pone la mirada o el foco en el desarrollo humano, te quedás en el mecanicismo por el cual se han ordenado las instituciones en los últimos 100 años, y parte de la teoría fordista, donde todo empieza a ser una cuestión de optimización de tiempos y espacios, ¿no? Y que hoy justamente se está llevando a pensarlo de otra manera, y por eso aparece en Alan Kaplan y un montón de autores que hablan de mirar las organizaciones con una lógica mucho más humana, digamos, donde entendemos que no son una pila de ladrillos, sino es un montón de gente trabajando, y en donde dice el mecanicismo ordena ciertas cosas, pero cuando la lógica es puramente mecanicista, rompes procesos creativos, rompes procesos, impones cosas que en realidad terminan generando
un alejamiento de la razón de ser y de lo que mantiene viva, y genera que sean un montón de personas que se han convertido en máquinas y que carecen de sentido, entonces la gente se siente mal. Digamos, entonces un poco es volver al origen de las cosas y volver a entender que las organizaciones están conformadas por personas. Las personas somos seres vivos y por ende tenemos un ciclo en el cual transitamos, y hay un componente que no se puede ver solo bajo una lógica mecanicista, más allá de que muchas veces las técnicas no sean necesarias, ¿no? Hay un autor chileno que se llama Matus, que trabajó en el gobierno de Allende, que él plantea, habla de la posibilidad de planificar. Él está pensando en planificar en el gobierno, pero yo lo usábamos mucho en comunicación para planificar comunicación institucional, y él rompía con la idea del diagnóstico, de diagnosticar un problema como si fuera una cosa abstracta en donde viene un científico o un tipo externo a decirte cómo tiene que ser la cosa, para hablar de situación. Que la situación le agrega el contexto, le agrega los sujetos, le agrega, digamos, lo que es lo cotidiano de eso, porque uno puede tener funciones dentro de una institución, pero inclusive esas funciones a veces tienen más que ver con el conflicto o la traba o el problema que pueda llegar a haber, tiene más que ver con cómo la persona se vincula con otra, o qué visión tiene esa persona del organismo, porque cada sujeto tiene una visión de esa institución que suma, digamos, que colectivamente suma también a qué es lo que uno ve de la institución. Entonces, como pensar a partir de contextos y a partir de actores que están involucrados en ese contexto, de que no siempre es el mismo, hace un poco también la realidad a los problemas que uno quiera tratar. No sé cuáles son, supongo que ustedes vinculados a recursos humanos o comunicación, porque es lo que... Sí, en realidad nosotros lo que buscamos es generar ese espacio de observación y de análisis donde, así como cuando yo me siento al frente de un árbol, puedo detectar si ese árbol está muriendo o está naciendo, porque lo veo y lo intuyo claramente. Si yo me puedo sentar a observar lo que nos pasa como grupo, ese conocimiento también, nosotros confiamos plenamente en que la gente sabe lo que le pasa. Es más, la mayor parte de las veces vos llegás a un grupo y les preguntás cuál es la necesidad, cuál es el problema, y el problema lo tienen clarísimo. El problema está en transitar el proceso para que eso cambie. Claro. Y en confiar en que tenemos las herramientas, pero que las condiciones no están dadas para que eso se despliegue. Porque en la lógica mecanicista, la rutina me lleva a repetir y no a transformar. Entonces nosotros buscamos como esto de entrar en sintonía y de generar un espacio para mirarnos y para encontrar nosotros mismos la información que necesitamos y las conclusiones que necesitamos para transformarlo en otra cosa. Pero incluso eso muchas veces no es inmediato. Hoy tenemos como la cuestión de la inmediatez, ¿no? No, tenemos un proyecto por 2 meses y queremos que nos resuelvan el problema. Claro. Y ahí es donde con ERCO empezamos, bueno, técnicamente no trabaja. Fue un gustazo. Fue un gustazo, qué gusto conocer. No, pero esto de entender, de decir, bueno, uno puede empezar a trabajar, pero no puede garantizar porque, por ejemplo, trabajas en planificación estratégica un resultado determinado, porque el control es una ilusión, como... Entonces, esto de decir, bueno, porque yo voy a hacer